Como que ha estado apareciendo bastante información y buena, me parece que buena, sobre el estado de Quintana Roo. No tan solo lo que ocurrió con esta estupidez cuando atacaron, porque eso fue lo que hicieron, a balazos a las compañeras que estaban protestando por el asesinato terrible de una joven, ¿no? También vimos lo que pasó ayer, anteayer, con estas autodefensas y el grupo armado que estaba amenazando a comerciantes. Pues bueno, me compartieron una nota que es del día 12 de noviembre de un medio que se llama Cambio.press. Es una nota de Despacho Nacional, así se llama, escrita por Despacho Nacional. Y fíjense el título: Carlos Joaquín, cómplice de la narcoviolencia. 12 años han servido para que la narcopolítica del país se enquiste en el paradisíaco estado que provee a México de una considerable cifra de divisas por el turismo existente. Pero también narcopolíticos han hecho su riqueza a base de la necropolítica aplicada a la vida diaria de los quintanarroenses. La voy a leer toda, no es muy larga, tiene datos muy interesantes. Fíjense cuánto desconocemos de Quintana Roo. A ver, sabemos que hay un montón de violencia allá, pero aquí hay datos que si no los lee uno en medios locales, de verdad que no se entera. Dice lo siguiente: el empresario de medios y activista político Carlos Mimensa afirmó que la narcoviolencia, la inseguridad que padece el estado de Quintana Roo, no terminará hasta que el presidente desarticule toda la red de corrupción y complicidad que existe entre el Estado y el crimen organizado, cuyo origen data desde la toma del poder del gobernador Carlos Joaquín González. En entrevista con Cambio.press, Carlos Mimensa aseguró que en las zonas turísticas de Quintana Roo se registra de una forma expuesta y descarada el cobro de piso desde el crimen organizado, y esto da parte a conflictos internos que generan revanchas violentas que se traducen en asesinatos a plena luz del día, secuestros y extorsiones, en la que la policía juega un papel de complicidad. El denominador común de toda esta inmundicia, esta degeneración de Estado, es el arribo al poder del gobernador Carlos Joaquín, porque como punto de partida, la violencia creció de manera gradual hasta llegar a la crítica situación en que vivimos los quintanarroenses. Desde que arrancó el gobierno de Carlos Joaquín, la violencia creció hasta convertir al Estado en quizá el más violento del mundo, pues de los 23 homicidios por cada 100,000 habitantes que se establece como media nacional en nuestro país, Quintana Roo alcanzó los 58 por cada 100,000 habitantes, la cifra más alta del mundo. ¡Wow! Esto, bueno, supongo que son datos del Secretariado Ejecutivo. Habría que buscar una tasa tan alta. Es muy alta. El pasado 9 de noviembre corrió la noticia del hallazgo de la joven, quien era activista en pro de los derechos de la mujer, por lo que estallaron diversas protestas en contra de las autoridades de los 3 órdenes de gobierno. Policías adscritos al Mando Único y Guardia Nacional dispararon contra los asistentes a la marcha, hiriendo a 8 personas, entre ellas 3 reporteros que cubrían los eventos. En dicha situación, ninguna de las autoridades se hizo responsable. Sin embargo, el gobernador Carlos Joaquín separó del cargo de secretario de Seguridad Pública a Alberto Capella, pero hoy mismo tomó protesta su mano derecha, Lucio Hernández, también exfuncionario del gobierno de Graco Ramírez en Morelos. El pasado 31 de mayo, el asesinato de la venezolana Corina Yerinel Vargas Zambrano vino a descubrir una realidad que se venía escribiendo a sangre y balas en Quintana Roo: la complicidad del gobierno con organizaciones criminales. En Quintana Roo operan y pelean entre ellos el Cártel del Noreste, el Cártel Jalisco Nueva Generación, el Cártel del Golfo, el Cártel de Sinaloa y una serie de suborganizaciones al mando de las anteriores que defienden cada centímetro de la entidad.
El cuerpo desmembrado del atleta fue depositado en una bolsa y a su lado una cartulina en la que el Cártel Jalisco Nueva Generación amenazó al secretario de Seguridad Pública en Quintana Roo, Jesús Alberto Capella Ibarra, por venderle la plaza al Cártel del Noreste, los Zetas, en pocas palabras. Desde este escenario, las masacres colocaron a Quintana Roo como líder en asesinatos a nivel mundial ante el disimulo del gobierno del estado, pues las acciones en seguridad pública simplemente no alcanzaron las especificaciones que exigía en estrategia para contrarrestar el crecimiento de la violencia. Desde el 2016, que fue el año en que comenzó el gobierno de Carlos Joaquín, la violencia sufrió un crecimiento exponencial. Se registraron para el 2018 los primeros 774 homicidios en el estado en medio de una disputa entre cárteles. Por otra parte, los servicios de inteligencia del gobierno han detectado la operación de bandas delictivas que operan para los 4 principales cárteles de la droga que se han apropiado de zonas, y que es este pleito territorial lo que ha provocado los altos índices de violencia. En Quintana Roo operan La Barredora, El Basurero, Los Pelones, Los Rojos, y en un sinnúmero de denuncias de la sociedad, las autoridades policíacas son señaladas de permitir la operación de estas agrupaciones, y no solo eso, en algunos casos hasta coadyuvar con ellos. Nahum Fuentes Rivera es un policía que hasta el año pasado estaba registrado dentro de la nómina de la Secretaría de Seguridad de Quintana Roo con un sueldo de 18,485 pesos. Esta persona es señalada por el Centro Nacional de Inteligencia como operador de José Gil Caro Quintero, un narcotraficante que usa la entidad como ruta en el trasiego de droga. De esto pues ya habíamos comentado, aquí subimos un video del pariente de Caro Quintero, es su sobrino. A Fuentes Rivera, de acuerdo a información periodística e investigaciones federales, se le tienen asignadas las relaciones públicas de la organización criminal con mandos policíacos y operadores políticos del estado de Quintana Roo. Al presunto criminal se le señala de complicidad en el contrabando de una aeronave con 353 kilogramos de cocaína que sería traficada por don Pepe Gil Caro Quintero, ocurrido en el mes de agosto pasado. ¿Se acuerdan de ese evento? El año pasado, el gobernador pidió la renuncia de Fuentes Rivera, dados los señalamientos del Centro Nacional de Inteligencia, pero solo llegó hasta ahí. El estado de Quintana Roo no ha emprendido ningún tipo de investigación criminal en contra del presunto delincuente. Otro es Adrián Valdovinos, quien ha sido ya señalado en algunas mantas que el crimen organizado ha puesto en algunas zonas de las principales ciudades del estado. Él estaba instalado en la Fiscalía de Justicia de Cancún, pese a contar con un expediente manchado en la Marina Armada de México por un extravío de 69 kilogramos en el batallón de Chetumal, en la que él era el presunto responsable, 69 kilogramos de coca. En Quintana Roo, el Estado le permitió convertirse en uno de los proveedores de seguridad mediante una empresa en la que servía seguridad privada a escuelas. También fue director de la Policía Ministerial, y un dato muy importante, fue jefe de escoltas de Carlos Joaquín cuando era presidente municipal en el municipio de Solidaridad. Es que es una porquería. Otro detalle de suma relevancia es una fotografía del gobernador al lado de un supuesto delincuente, quien es señalado como operador del cártel de Sinaloa y enlace de la mafia rusa en Cancún. Es la foto que ustedes están viendo ahora. En fin, ante el incremento exponencial de la violencia en Quintana Roo, algunas organizaciones empresariales y de la sociedad civil, así como medios de información en convenio con el gobierno, han venido a minimizar la violencia en esta parte de la península. El mes de abril del año pasado, la cadena de noticias canadiense CTV, se van a acordar de esto, aquí de hecho hicimos un video, a través del programa de investigación W5, incluyó la violencia de Cancún desde un reportaje en el que entrevistaron a un narcotraficante que habló de la serie de operaciones que se celebran al margen o en complicidad de la ley del Estado.
El medio de información reportur.com manejó este trabajo como desinformación y en su titular acomodó el encabezado: la televisión canadiense golpea a Cancún con reportajes sobre narcos, el cual fue replicado por un sinnúmero de entes conexos al gobierno, incluso de los de oposición al gobierno de Quintana Roo, como Laura Beristain, de extracción morenista, alcaldesa de Playa del Carmen. Esto ocurre en un escenario en el que 4 comunicadores fueron asesinados por el crimen organizado: Javier Rodríguez Valladares, camarógrafo de Canal 10, Rubén Pat, dueño del portal Playa News, José Guadalupe Chan Zip en un bar local y Francisco Romero, propietario de Ocurrió Aquí, un sitio en Facebook donde publicaba crítica de la inseguridad y del gobierno municipal. En el tema de la seguridad y la violencia del narco, el incremento de muertes, la estrategia de Carlos Joaquín fue controlar a los principales medios de información. En los convenios gubernamentales aplicaron un clausulado en el que se obligaba a las empresas de la información a no manejar en titulares de prensa escrita, radio y televisión, así como redes sociales, la violencia en conjugación con las ciudades como Cancún, Cozumel y Playa del Carmen. Pues por eso no sabemos nada. Por eso, si no es en medios chiquitos, no nos enteramos. La estrategia que aplicó sugería el uso de los municipios en el manejo de la información. Así sería Benito Juárez y Solidaridad, de lo cual nació la alianza entre los principales 4 medios de información, del cual solo excluiría a Por Esto. Sin embargo, el índice de la violencia tuvo su repercusión en los ingresos de las arcas gubernamentales. Desde el 2017, en que el presupuesto rebasaba los 200 millones para gastos de comunicación social, la situación ha venido trastocando estos recursos al grado que los últimos 2 años han sido montos por debajo de los 100 millones. Dadas estas circunstancias, las publicaciones han aumentado su rigor periodístico en cuanto a la situación que vive el Estado. La crisis económica por la pandemia ha abierto canales al desempleo y a la fecha el gobernador no ha anunciado un plan para mermar el avance de la descomposición social, que sin duda será el principal factor para que la violencia del narcotráfico se quede de manera permanente en el estado de Quintana Roo. Así las cosas en Quintana Roo. Y luego se molestan cuando les decimos aquí que en lugar de andar queriendo hacer trenes mayas, si quieren que regrese el turismo, lo primero que tendrían que hacer es parar este desmadre. Mientras no detengan esto, la gente no va a ir. Y aquello va a ser un fracaso, un elefante blanco más. Porque la gente no quiere ir ya a estos lugares, porque hay mucha violencia. Nada más. En fin, ahí se los dejo, compas. Saludos.